nos ponemos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Yo no soy muy dado a poner títulos a los sermones y cargo con ese problema, porque nuestra congregación, Percy siempre me pregunta cuál es el título del tema, y normalmente luego de una discusión ardua en el patio, Percy termina poniéndole título al tema. El hermano Smiling, luego de mucho tiempo postergando esta invitación, me pregunta el título. Le digo, yo no tengo título, pero si algo aprendí del libro de Jonás es que Jonás no es un cuento de niños. Nosotros pudiéramos ver actualmente muchas cosas que se venden para los niños, pero que no son para niños. Yo estoy criando y me toca escuchar canciones de niños, me toca ver muñequitos de niños, y en muchas ocasiones veo y entiendo que lo que se ve sencillo no es para niños. Yo vi la película, por ejemplo, ahora me olvidó el nombre de la película, Intensamente, que son las emociones. Y vemos cómo Riley va pasando de una niña a una adolescente y cómo sus emociones van tomando control de ella. Y yo le digo a Percy, eso no es para niños. Realmente la enseñanza de la película no es para niños, es profundo el significado de la película. Hay una canción de La Granja de Zenón, por ejemplo, que no es para niños. En mi casa está prohibida La Granja de Zenón. Prohibida. La canción que se dice que es para niños dice lo siguiente: un pingüino alto y bonito, nadando llegó del polo, se metió en un gallinero para no sentirse solo. Las gallinas que lo vieron de frac y tan extranjero, abandonaron al gallo por la pinta del viajero, que coqueteaba con una, que con la otra se paseaba. Rara era la gallina que por su amor no peleara, pero al fin de la historia todas al gallo volvieron, porque el pingüino era frío, mucha pinta y poco fuego. Así pasa en la vida igual que en el gallinero. No solo busques la pinta, ser fogoso es lo primero. Apréndete la lección para que no te pase luego. De nada importa la pinta cuando no tienes el fuego. Esa es una canción para niños. Esa es una canción para niños. Y Jonás, al igual que las historias de David y Goliat, de Daniel, de José, muchas veces se narran a nuestros niños y le damos un enfoque sencillo. Y yo creo que muchas veces pecamos de sencillo en la profundidad y en lo vasto de lo que Dios hace en esas historias. Hermanos, mi objetivo en esta mañana es que podamos ver en el libro de Jonás algo más que un hombre que fue tragado por un gran pez. El libro de Jonás es un tratado maravilloso sobre la gracia y la misericordia de nuestro Señor. Este libro con frecuencia es visto como una historia para niños, un corito en la escuela dominical, un mal ejemplo por el cual debemos aprender a obedecer para no ser tragados por un pez. Pero Jonás es más que un cuento para niños, es más que un cuento, es un tratado maravilloso sobre su gracia. Jonás vivió en la época de Jeroboam II, era un monarca del reino del norte. Y la predicación del profeta Jonás acerca de que las fronteras de Israel se iban a engrandecer bajo el reinado del rey Jeroboam se cumplió a cabalidad. La vida religiosa de Israel en ese momento era tal que Dios envió a Oseas y a Amós para advertirle del juicio que le esperaba. La terquedad de Israel fue la causa por la que iba a caer bajo un instrumento de ira que Dios iba a escoger. Iba a ser una nación gentil que vendría del oriente. Y Amós advirtió que el Señor iba a enviar a Israel al exilio más allá de Damasco. O sea, señaló específicamente que el destructor enemigo serían los asirios. El asirio mismo será su rey porque no se quisieron convertir, dice Oseas 11:5. Bajo ese contexto y sabiendo Jonás que prontamente el pueblo sería cautivo de estos hombres, ocurre la siguiente historia. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. El Señor se dirige a Jonás y le da una información sencilla.
directa y clara. El Señor le dice dónde debe ir. El Señor le dice a qué él debe ir. Y el Señor le dice por qué él debe ir. Jonás no tiene aquí una instrucción un poco confusa. El Señor se dirige a Jonás y le dice claramente a dónde, por qué, a qué él va a ir. El mandato es claro e inequívoco. Tú tienes que predicar un mensaje de juicio. Predica un mensaje de advertencia. Diles que Dios va a juzgarlos si no se arrepienten. Hermano, y me encanta el mandato del Señor, porque lo primero que el Señor le dice a Jonás es: levántate. El Señor no le está diciendo a Jonás: Jonás, si tienes tiempo, ve a Nínive. Él no le está diciendo: Jonás, cuando pases por Nínive, desvíate hacia allá. El Señor no le está diciendo: yo creo que en algún momento tenemos que ir a Nínive. El Señor irrumpe en la vida de Jonás y le dice: deja todo lo que estás haciendo. Jonás, tienes que abortar tus planes. Jonás, tienes que detenerte y tienes que ir a Nínive. Quiero que te levantes ahora mismo. Quiero que vayas a Nínive. Quiero que reorientes tus pensamientos y procedas en la dirección en que te voy a enviar. Y Jonás, miren, obedeció. Verso 3. Jonás se levantó, a ella obedeció. Pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope. Encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y tenemos que entender a Jonás en su contexto. Yo creo que ustedes se imaginen, por ejemplo, a un judío viviendo en Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, donde los judíos eran asesinados, y que el Señor le dice a él: yo quiero que tú vayas a Rusia, a la Alemania nazi, y le prediques a ellos por arrepentimiento, mientras los míos son muertos, mientras lo están matando a todos, mientras esa gente está abusando de nosotros. Es justamente lo que está pasando aquí. Nínive originalmente, ustedes de Nínive, el ver que el hermano Smiling subió en estos días un resumen acerca del libro de Jonás, a mí me ayudó bastante y es grandioso. Nínive originalmente fue construida por Nimrod. ¿Ustedes recuerdan quién fue Nimrod? En Génesis, capítulo 10, capítulo 11, donde querían levantar la torre de Babel, donde se confundieron los idiomas. Nínive era una ciudad impía, impresionante. Los asirios eran brutales. Dice un comentarista: masacraban a sus enemigos, mutilaban a sus cautivos. Se sabía que desmembraban y decapitaban, quemaban a la gente viva. Formas indescriptibles, crueles de tortura caracterizaban su conducta hacia sus enemigos y habían presentado por mucho tiempo un peligro claro y evidente contra la ciudad de Israel. Él no quería llevar un mensaje de esperanza. Él no quería llevar un mensaje de perdón. Él no quería llevar un mensaje de gracia a estos enemigos paganos odiados. Claro que Dios estaba claro de quién era Nínive. Dios conocía a sus hombres. Dios sabía lo que allí pasaba. Dios conocía lo que allí sucedía. Y aunque 100 años después Dios iba a castigar a esta ciudad, Dios en su gracia decidió que a través de Jonás esta generación se iba a salvar. Pero ¿saben qué? Jonás no quería eso. Dice el verso 3 que él tomó un barco y se fue en una dirección totalmente contraria. Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Se arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero: vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y cayó sobre Jonás. Y le dijeron: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y él respondió:
soy hebreo y temo al Señor, el Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera, le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. Ellos le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les respondió, tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes. Pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embravecido en contra de ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron, te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia, y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor e hicieron votos. Hermanos, lo que aquí ocurre, Jonás y aquellos que están allí saben realmente que lo que está ocurriendo aquí no es algo natural. Ellos ven la tormenta y siendo marineros expertos saben que lo que está ocurriendo aquí no es natural. Es una tormenta sobrenatural. Y le dicen, tienes que clamar a tu Dios, porque hemos clamado a lo de nosotros. ¿De dónde vienes? ¿A quién le sirves? Y cuando Jonás le dice lo que ocurre, el semblante de ellos, su corazón, su mente cambia totalmente. Cuando Jonás les explicó quién fue Dios, escucharon y entendieron. Hermanos, aún siendo malos, no querían echar a Jonás. Fíjense que ellos trataron de remar, pero Jonás dijo, no van a poder, tienen que lanzarme. Cuando vieron la demostración de cómo cesó de manera milagrosa la tormenta, entendieron que este era el Dios verdadero. Nunca habían visto nada como esto, porque ninguno de sus dioses falsos podía hacer milagros. Se convirtieron en creyentes. Y dice la palabra del Señor, temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor e hicieron votos. Jonás había salido a un lugar totalmente contrario al que Dios lo envió, a hacer una misión totalmente contraria a la que Dios le envió. Y en su camino, el Dios que decidió enviarle a salvar, empieza a salvar gente. Y el Señor salva los corazones de aquellos que están en la barca. Aún en la desobediencia de Jonás, vemos la misericordia de Dios. Hermanos, aún en nuestra desobediencia a veces vemos a Dios obrar. ¿Y saben qué? Eso es gracia y misericordia de Dios. Ese hombre que va en la barca es echado al mar. Y sabemos lo que ocurrió. Dice un predicador, el libro de Jonás debería de resumirse en 3 versículos. Y diría, vino palabra del Señor, dice, y el Señor dijo, levántate, ve a Nínive. Jonás se levantó, pero huyó a Tarsis. Dios mató a Jonás. Él dice, ya eso es todo. Pero no, Dios tenía un plan con Jonás. Jonás es lanzado al mar. Y dice la palabra de Dios que Dios dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. No conocemos ningún detalle sobre este gran pez. Hay una palabra en el griego para ballena y no es la que se utiliza aquí en el hebreo. No es la que se utiliza aquí. Es algo milagroso que él está dentro del pez y que el pez fue preparado específicamente para él. Es algo milagroso que él sobrevive en el pez. Hermano, no me pregunte cómo él respiró dentro del pez. Que si el jugo gástrico no le lastimó la piel. Yo no sé cómo, porque Dios hace cosas que nosotros no entendemos. Y Jonás, cuando cayó en el agua, dice la palabra de Dios, entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Aquí aquel profeta que había salido totalmente contrario a Dios tiene un encuentro con Dios y le dice, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Señor pedí auxilio, tú escuchaste mi voz.
pues me habías echado a lo profundo. Fíjense que él entendió que quien lo echó al agua no fueron los hombres, fue Dios. Él dice, me echaste a lo profundo, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces he sido expulsado delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar en tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Jonás pensaba aquí que se iba a morir. Eso es lo que él está diciendo. Él pensó que cuando entró en el agua todo había acabado. Dice, pero cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y en mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en ídolos vanos su propia misericordia abandonan, pero yo con voz y acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí pagaré. Y llega a una de las conclusiones más hermosas de la Biblia. Dice, la salvación es del Señor. Él está teniendo un tiempo de adoración delante del Señor. En su oración no hay una petición específica, pero hay un clamor desesperado, por lo que él se vuelve en adoración. Y él sabe que Dios es su única esperanza. Él hace un compromiso con Dios de que con voz de alabanza le ofrecerá sacrificios. Él va a pagar su promesa y entiende que la salvación es del Señor. Hermanos, el dolor más grande de Jonás dentro de este pez, él dice, desechado soy delante de tus ojos. Dice, ya se acabó todo. Y mientras Dios trabaja con él en el mar, el pez se lo come, él llega a la conclusión, y wow, él está dentro de un pez. Él se estuvo al ahogar. Y él dice, la salvación es del Señor. Jonás sabe esto de primera mano. Él sabía que su salvación venía de Jehová. Ahora, también lo sabía en el panorama general, que la salvación no era de una nación, de una raza, de un idioma, ni de un hombre absoluto. La salvación es del Señor. Y Él decide a quién salvar, cuándo salvar y cómo salvarlo. Jonás entendía que aquella ciudad no merecía la salvación. Y lo que el Señor le está diciendo a Jonás es, quien salva soy yo, no tú. Y yo salvo a quien quiero, cuando quiera, como yo quiero. Y cuando Jonás entiende esto, entonces el pez lo vomita en la orilla. ¿Cómo? No sé. Alguien me preguntó, pero si la ballena llegó a la orilla, ¿se quedó ahí porque no podía volver para atrás? Yo no sé. No sé, hermanos. Pero el Señor sí sabe. Y lo vomitó. Así entramos en el capítulo 3. Dice que la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás se levantó, fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de 3 días. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba, dentro de 40 días Nínive será destruida. Hermanos, si algo nosotros vemos aquí es cómo el Señor obra en nuestra salvación. A pesar del corazón de Jonás, nosotros vemos a un Dios que insiste en la salvación de aquellos que fueron creados por Él. Nosotros podemos ver a través de toda la Biblia de igual manera la manera en que Dios muestra su amor para con nosotros. La palabra de Dios nos dice, un verso muy famoso para nosotros, ¿quién nos separará del amor de Cristo? La palabra nos dice que de tal manera el amor que entregó. La palabra de Dios nos dice, Él que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Y esto es lo que Él está tratando con este profeta.
Él quiere que él entienda realmente que no depende de él. Y yo creo que es algo que muchas veces nosotros tenemos que aprenderlo. Según los historiadores, la ciudad a la que Jonás llega en este capítulo 3, Nínive, era una ciudad con muros magníficos. La ciudad interior estaba rodeada de más de 10 kilómetros de muros. El resto de la ciudad tenía una circunferencia que se extendía alrededor de más de 70 kilómetros. Era una metrópolis muy grande. El nombre de Nínive se piensa que derivó de Ninus, lo cual se habría derivado de Nimrod, lo que hablamos anteriormente, y significa la residencia de Nimrod. Entonces, Jonás llega y comienza la predicación. El mensaje es corto, el mensaje es conciso, el mensaje es preciso. El mensaje es, dice, se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y dice, comenzó a recorrer la ciudad camino de un día proclamando, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Jonás recorrió toda la ciudad diciendo solamente eso. Yo no me imagino la cara de Jonás. Jonás no quería, pero estaba allí. Y dice, entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y mandó a proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey de sus grandes, ni hombre ni animal, ni buey ni oveja prueben cosa alguna. No dejen que pasten o beba agua. Cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios con fuerza. Vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Quién sabe, quizá Dios se vuelva y se arrepienta, aparte del ardor de su ira, y no perezcamos. Y cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, Dios se arrepintió del mal que había hecho, que había dicho que les haría a Nínive. Luego de escuchar el mensaje de Jonás, esta ciudad cree, se arrepiente y cambian. Es un impacto sorprendente mediante un profeta que va predicando la palabra de Dios de manera amargada, racista, antagonista, lleno de debilidades, a quien Dios usa como el instrumento humano para una de las expresiones masivas de gracia divina en la historia. Hermanos, Dios está utilizando a un hombre que no quiere hacer el trabajo. Dios está utilizando a un hombre de un corazón egoísta, de un corazón totalmente contrario a lo que Dios quiere. Pero ¿saben qué? Dios le va mostrando a Jonás que la salvación es del Señor. Dice la palabra de Dios que Jonás recorre la ciudad y toda la ciudad se arrepintió. Jonás no tenía un mensaje elocuente. Jonás no fue con las mejores de las intenciones, no fue con hermosas palabras. Jonás llevó justo el mensaje que Dios quería. Y ese mensaje Dios lo utilizó y cambió totalmente el corazón de una ciudad. Y vamos a detenernos un poco más en este capítulo 4. Cuando Jonathan me preguntó, dime el pasaje, digo, vamos a ver Jonás completo. Él dijo, entero. Y tranquilo. Dice, verso 4. Luego de ver una manifestación grandiosa de la gracia de Dios, donde todo el pueblo se convierte, dice, pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y oró al Señor, ay Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por esto me anticipé a oír a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Ahora te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Jonás estaba enojado porque Dios concedió arrepentimiento a los ninivitas, pues los asirios eran enemigos de ellos, eran crueles, y él quería juicio sobre aquellos. Y a eso los teólogos le han llamado el síndrome de Jonás, el enojo hacia Dios por amar a mis enemigos. Aquel hombre que en el vientre de un pez clamó por misericordia,
Aquel hombre que mientras caía y era tragado por un pez, alabó la misericordia del Señor. Aquel hombre que disfrutó de la misericordia de Dios. Aquel hombre que había probado la gracia de Dios. Ahora le dice, a mí me molesta esa actitud tuya, que tú perdonas rápido a la gente. Hermanos, si alguien disfrutó de la gracia de Dios, fue Jonás. Si alguien había disfrutado de los beneficios de su amor, fue Jonás. Si alguien no merecía eso ahí, era Jonás. Y el Señor ha venido tratando con él y le ha dicho, Jonás, es que aún no entiendes. Lo dijiste de labios, pero la salvación es mía. Y yo salvo a quien quiero, cuando quiero, como quiero. Hermanos, yo siento que nosotros en muchas ocasiones nos parecemos a Jonás. Si alguien ha disfrutado misericordia de Dios, somos cada uno de los que estamos aquí. Y yo diría como Pablo, y yo el primero de los pecadores. Jonás para mí se tornó hace unos meses mi libro favorito. ¿Saben qué? Yo no soy Jonás, porque yo vivía en Nínive. Y el Señor mostró gracia y me salvó. Y aún así, yo seguía sin obedecer a Dios. Y Dios en su gracia siguió trabajando conmigo. Y en el camino encontré muchos Jonás. Pero Dios nuevamente me enseñó que la salvación es del Señor. Hermanos, la paradoja más grande de esto es encontrar a aquellos que han disfrutado gracia y misericordia, incapaces de impartir misericordia. Yo hablaba recientemente con nuestros jóvenes y yo les decía, el primer ofendido cuando uno de nosotros peca, si yo ofendo a Smiling, el primer ofendido, hermano, ¿sabe quién es? No es Smiling, es Cristo. Es Cristo. Y Cristo me perdona. Y Smiling sigue mirándome mal. Y somos difíciles de ser misericordiosos. Somos difíciles de dar gracias porque nosotros queremos ver a Jonás. No, tú tienes que sufrir. Tú tienes que humillarte. Tú tienes que tirarte en el piso. Yo quiero verte dando lástima y luego yo te perdono. Cuando el Señor a nosotros no nos trató así. Aquel que acaba hace unos días de salir de la barriga de un pez por gracia, está enojado porque Dios ha mostrado gracia. Hay una canción que escuché en una ocasión que la he abrazado para mí y dice, está en inglés, aquí está su traducción, dice, oh Nínive, Nínive, el Señor se está volviendo a ti. Compasión o calamidad, ¿escucharás la advertencia? Dobla tus rodillas, derrumba tus ídolos. Cuando eliges rendirte, eliges sobrevivir. Clama su nombre, aleja tu violencia de entre las cenizas. Él te va a revivir. Dios, ten piedad. Dios, ten piedad. Sé que eres un Dios compasivo. Sé que eres lento para enojarte, pero malinterpreté tu amor. Perdóname, Dios, por huir. Enviaste un viento revuelto al océano. Aún así me rebelé. Mi corazón no estaba abierto, pero cuando oré, estabas allí esperando. Hice un voto para proclamar tu salvación. Oh Nínive, mi Dios se ha vuelto a ti. Espíritu Santo, ayúdame a ver dónde hay un poco de Nínive en mí. Aleja tu ira una vez más. Dios, ten piedad. Profeta, sacerdote y rey perfecto, Cristo se convirtió en el ajustador de cuentas. En su cuerpo cargó mi pecado. Ahora todos los que confían en Él, Él tiene piedad de ellos.
Dios, ten piedad de nosotros. Nínive, oh Nínive, mi Dios se ha vuelto a ti. Cuando Nínive más perdida estaba en su pecado, Dios volvió su rostro a Nínive, hermanos. Dios miró aquella gran ciudad que mataba personas, que asesinaba sin misericordia, y mostró su corazón de gracia y lo salvó. De la misma manera en que hizo con cada uno de los que estamos aquí. Le dice a Jonás: ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo: ¿tienes acaso razón para enojarte? Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma, y se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás y que le hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta, y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este, y el sol hirió la cabeza de Jonás. Así que él desfallecía y con toda su alma deseaba morir, y decía: mejor me es la muerte que la vida. Entonces Dios le preguntó a Jonás: ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte, le respondió. Entonces el Señor le dijo: tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Y no he de apiadarme yo de Nínive, una gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Lo más extraño que vamos a ver en la Biblia lo vamos a ver en este capítulo. Estamos viendo un hombre que fue apartado por Dios, un profeta, enojado con Dios por mostrar misericordia. Jonás es totalmente contrario a todo lo que conocemos como un profeta. Totalmente contrario. Y eso me recuerda la historia de una iglesia que le pusieron un colmadón en la esquina. Y la iglesia dijo: vamos a orar para que quiebre el colmadón. ¿Saben qué? Quebró el colmadón. Y el dueño del colmado lleva a la iglesia a los tribunales. Y dice: yo quebré por ellos. Y el pastor le dice: no, por nosotros no, porque nosotros no lo hicimos quebrar. Y le dice: claro que si ustedes dijeron que iban a orar. Dice: sí, pero nosotros decimos que quebrara. Nosotros dejamos de comprar. Nosotros nunca visitamos tu negocio. Y el juez le decía: wow, qué raro, qué raro. Veo un inconverso creyendo en el poder de la oración y en una iglesia que no cree totalmente que la oración fue eficaz. Y ese es el tiempo en el que vivimos. Aquellos que disfrutaron misericordia, no ser misericordiosos. Aquellos que han sido salvados por gracia, ser incapaces de impartir gracia. Mi esposa quiso decorar la casa el año pasado y yo pedí una sola cosa: 2 cuadros. Dayani ha ido a mi casa. Uno dice en griego tetelestai, consumado es, y el otro dice pero Dios. Nada más dice eso. Pero Dios. Hermanos, yo nunca quiero olvidar, cada vez que aparece en la palabra pero Dios, dice: lo malos que nosotros somos, pero Él a pesar de nosotros es misericordioso. Pero Él a pesar de nosotros imparte gracia. Pero Él es rico en misericordia. Pero Él lo pagó todo. Hermanos, no hay día que pase que yo no quiera, que no medite en lo que el Señor ha hecho con nosotros. Lo que el Señor hace día a día. Y es mi oración, hermanos, y soy malo en cantidad. Señor, ayúdame a valorar tu misericordia, a perdonar como tú me perdonaste y a dar gracias de la misma manera en que tú me has dado a mí.
Porque si alguien ha disfrutado de la gracia de Dios, es quien está aquí frente a ustedes. Y negarme a impartir gracia, a impartir misericordia, sería de un corazón totalmente necio. La historia de Jonás termina de una manera bastante rara. ¿Usted habría pensado que Jonás habría regresado a Israel? Habría dicho, miren, tengo que decirles lo que sucedió. Les quiero decir, tienen que oír la historia. La ciudad entera de Nínive se arrepintió. La ciudad, el rey, todo el mundo. Sin embargo, escuchamos del profeta un mátame. No puedo tolerar la realidad de que mis enemigos han sido salvos por ti. Del libro de Jonás, Dios nos dice que en primer lugar Dios es el héroe definitivo de la historia. Él es que rescata a Jonás. Él es el que le da a Jonás el mensaje. Es el que hace que la gente oiga el mensaje, crea el mensaje, se arrepienta y se convierta y venga a adorarlo a Él. Usted realmente queda convencido de que Dios debería conseguirse a alguien más, pero Dios está ocupado en llevar a cabo una obra poderosa, masiva, a través de personas que desde nuestro punto de vista serían descartadas. Y eso debe ser alentador para cada uno de nosotros. Hermanos, lo es para mí. Su gracia es infinita. Su misericordia no está limitada por nuestros prejuicios, por nuestro orgullo, nuestra indiferencia. Su misericordia, compasión y gracia no está limitada por personas buenas, ni paganos, ni brutales, ni homicidas, ni idólatras. Dios usa a quien quiere cumplir su propósito. Una tormenta, un pez, una semilla, un gusano, un hombre llamado a ser misericordioso que se rebela contra Él. A pesar de lo que Dios ha hecho en nosotros, hermanos, nos parecemos mucho a Jonás. Dice un escritor, hablando sobre el libro de Jonás, lo siguiente: no se nos dice cómo respondió Jonás. El libro termina de manera abrupta, pero la ausencia de una conclusión nítida es deliberada, porque Dios quiere que cada uno de nosotros responda a la pregunta para sí mismo. Jonás se entristeció porque la ciudad arrepentida había sido perdonada, pero Jesús lloró por una ciudad no arrepentida que iba a sufrir el final. El final de Jonás nos deja con una decisión. ¿Eres como Jonás o eres como Jesús? Este extraño final nos deja incómodos. ¿Saben por qué? Porque hay demasiado de Jonás en nosotros y muy poco de Jesús. Quisiéramos pensar que somos más como Jesús, pero sospechamos que en el fondo somos como Jonás, que preferimos ver a los malos castigados, pisoteados, que perdonados y aceptados por Dios. Cuando nosotros meditamos en el libro de Jonás, vemos que Jonás no es un cuento de niños, hermanos. Jonás es un tratado hermoso de la gracia y la misericordia de Dios, eligiendo un hombre orgulloso y perfecto para predicar su palabra. Un hombre que, aunque corre contra el lado contrario, Dios deja una estela de salvación en aquel barco. Un hombre que, aunque no merecía ser salvado en el mar, es salvado por un pez que Dios prepara para él. Un profeta necio que Dios le lleva a meditar en el vientre de un pez y le da una segunda oportunidad. Segunda oportunidad que él entiende que aquella ciudad no merece. El libro de Jonás nos enseña la gracia de Dios para ese profeta desobediente, pero también para aquellos que son totalmente apartados de Él.
El libro de Jonás nos muestra la gracia, la misericordia, el amor de Dios hacia un grupo de hombres malos, incapaces de buscar de Él. Hermanos, en nosotros hay mucho de Jonás y hay muy poco de Cristo, de ver el pecado, perdonar, abrazar y restaurar. Muchas veces lo que queremos como Jonás es fuego. Hermano, el Señor nos ayude a ver el libro de Jonás no como una historia de niños. El Señor nos ayude a ver su misericordia, su gracia, su amor en aquel libro, derramado en cada uno de nosotros, al igual que en Nínive, y que nosotros podamos dar a aquellos que están a su lado la misma gracia y el mismo amor. ¿Saben por qué? Porque usted mañana también lo va a necesitar de los hermanos. Así que el Señor nos ayude a meditar en estas verdades y el Señor nos ayude a abrazar de su gracia y su misericordia. Señor, damos gracias por tu palabra, Dios. Señor, damos gracias porque